Moltes gràcies a tots i perdoneu per les presses, però era necessari. Doncs, si us sembla bé, començarem la següent taula. En aquest cas és la taula rodona de reptes i necessitats en la regulació dels biofertilitzants. En aquest cas, qui moderarà la taula és la senyora Neus Ferrete, subdirectora general d'Agricultura del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquí també ens acompanya, com ja hem introduït abans, la senyora Viviana i la senyora Gemma, en aquest cas del MAPA i del MITET, i a més, també tenim en la taula el Francesc Giró, que és director de Planificació Estratègica de l'Agència de Residus de Catalunya, i finalment el Josep Maria Virgili, cap de Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Neus, endavant. Molt bé, moltes gràcies. Em sentiu bé? Entenc que sí. Perfecte, doncs moltes gràcies a tothom per assistir a aquestes jornades. Aquesta taula per nosaltres és una taula molt important perquè tenim tot el personal que ens acompanya des de la part ministerial, legislativa, la regulatòria. Tenim també l'Agència de Residus de Catalunya, que ens representa per el tema de la gestió dels residus, i també tenim el Servei de Sòls, que és la part, com ha explicat la Viviana, de l'ús d'aquests fertilitzants a l'hora d'aplicar-los de manera correcta en el moment que toca. Pasaré, si me lo permitís, al castellano para que así sea más fácil seguirla, la mesa. Y nuestra idea era, en principio, es una mesa que se titula los retos que nos encontramos delante de la producción de biofertilizantes y su uso. Y teníamos 60 minutos, pero vamos a cortar un poco la duración de la mesa para ajustarnos a los tiempos. Y la idea inicial era hacer una batería de preguntas, pero como cualquier mesa de diálogo, haré una pregunta a cada uno de los participantes y después abriremos el turno de preguntas para los que estáis aquí, en platea, como asistentes, porque interesa que puedan ver qué problemáticas o qué dificultades o qué interrogantes tenemos, y los retos que se nos plantean. Nosotros desde Cataluña estamos impulsando la estrategia del biogás y la estrategia además del digerido, del digestato digerido, porque vemos una oportunidad de poder valorizar toda esta materia orgánica, estos residuos orgánicos metanogénicos, para producir una energía renovable. Perfecto, porque además tenemos que ir a una descarbonización, tenemos que ir a un horizonte de emisiones cero. Y al mismo tiempo, la misma ley de residuos, la normativa de residuos también hay que hacer una revalorización por la misma jerarquía, una reutilización. Por lo tanto, tenemos una cantidad ingente de nutrientes en esta materia orgánica que se pueden valorizar y se pueden dar otros usos. ¿Vale? Por lo tanto, el biogás es una oportunidad porque es un tratamiento de residuos muy transversal, porque podemos tratar residuos de la industria agroalimentaria, lodos de depuradora. Antes no exige, lo has comentado, la armonización, y también lo ha comentado Laura, a nivel estatal, de normativas estatales. La modificación que estáis trabajando del Real Decreto de Fertilizantes, la normativa estatal, parece que va hacia una armonización con el Reglamento Europeo de Fertilizantes, parece. No sé si es sí o es que no. Si es que sí, y nos lo explicas ahora, ¿cuál es la motivación de que en España haya la normativa, se armonice con el Reglamento Europeo, que entendemos que es más exigente, cuando el resto de Estados miembros tienen su normativa nacional de fertilizantes no tan exigente? Sí. No vamos a armonizarla, o sea, no. Quizás lo explicamos mal en su momento. Que sea armonizada o no armonizada quiere decir que hay o no hay normativa nacional. Nosotros vamos a seguir manteniendo un Real Decreto, porque si armonizáramos totalmente, pues no hace falta Real Decreto, los productores españoles tienen el reglamento y ya está. Pero no, vamos a mantener y además el mismo estilo de Real Decreto con tipos. O sea,
los que expliqué, ¿no? Si tengo la urea, tengo el sulfato amónico, tengo el abono nitrogenado de origen animal. Vamos a seguir con esa estructura de Real Decreto. Cuando comentamos que la idea es avanzar hacia una no armonización, sino buscar un poquito más de coherencia con el reglamento, se refiere a varias cosas. Por un lado, vamos a meter la definición de bioestimulante, que como dije antes, ya existe. O sea, en España le llamamos productos especiales, pero los aminoácidos, los abonos a base de microorganismos, esas cosas llevan años metidas y van a seguir. Y son bioestimulantes según la definición del reglamento. Hubo, bueno, desde que salieron este tipo de productos, al principio pues estaban los aminoácidos, los ácidos húmicos, luego empezaron a salir, les llamaban fitofortificantes, le llamaban fortificadores, bio no sé qué, cada vez le ponían un nombre distinto. Ahora con el reglamento ya se quedó la definición de bioestimulante y está además, bueno, definida con unas funciones determinadas y demás, y ya está cerrado. Eso lo vamos a meter. Estamos viendo cómo, qué tipo de bioestimulantes, o sea, los que ya están como tipos, y después tenemos los microorganismos, que esos son muy generales, no es un tipo, pues eso, aminoácidos, que son estos, y tienen que cumplir pues más de un 6% de aminoácidos libres, tienen que cumplir lo que toque. Y hay otros, pues yo qué sé, la carboximetilcelulosa, que creo, ya no me acuerdo para qué servía, creo que era, pero es otro bioestimulante o producto especial que hay en el Real Decreto. Y son tipos muy concretos, o los extractos de algas. Y en cambio los microorganismos son productos muy generales, abono o producto a base de microorganismos no micorrícicos, da igual, que sea una bacteria, 7000, 40 cepas, es un grupo muy específico, o sea, un tipo muy genérico, y luego eso sí se les obliga a uno registrarse. Y después, por ejemplo, ¿qué otras cosas? Se va a meter los sustratos. Los sustratos, como dije, están en un Real Decreto aparte, y como el reglamento los tiene como un producto fertilizante, pues lo vamos a meter. Van a seguir manteniendo sus tipos, sí que van a tener la diferencia de que quizás se tengan que meter los orgánicos en el registro, con las particularidades que hemos estado viendo con la asociación que tiene este sector, y entonces en eso también es una especie de armonización, no es armonización, pero vamos a meterlos en el mismo cajón. En el caso de los residuos, ahí sí que es quizá lo más complicado. Entonces, sí que nosotros ahora mismo, sabéis que tenemos un anexo 4, que es el que dice qué materiales biodegradables se pueden usar para hacer un abono orgánico. Con la nueva ley ha quedado claro que solo puedes hacer un producto, es decir, dejas de ser un residuo cuando cumples lo que dice la ley de residuos. Entonces, el Real Decreto de fertilizantes no puede ir contra una ley. Entonces, la idea es coger y tener también un anexo donde diga qué materiales se pueden usar, que básicamente son pues los sandats. Los sandats se pueden usar para hacer un abono, que además no son residuos, si no se compostan, eso es lo malo. Bueno, el estiércol, ¿por qué otros? Bueno, no sé, yo ya del residuos no. O sea, otros sandats me refiero. Yo qué sé, lo que ya están en el reglamento, porque esos ya se estudiaron que pueden dejar de ser residuos, entonces no se podemos acoger. Y eso lo tenemos que hacer en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene, bueno, de Transición Ecológica, que es el que tiene las competencias en esa materia. Y eso es complicado, pero bueno, que vamos, yo creo que los dos ministerios en la línea de tener al final algo útil. Yo creo que además os preguntamos a las comunidades autónomas hace tiempo, pues, a ver, ¿qué residuos tienes tú que veas, que quieres valorizar, que ves una salida comercial, agronómica, lógica, para que podamos hacer productos fertilizantes? Y una cosa es tener un producto fertilizante, otra cosa es un residuo valorizado o un subproducto, bueno, y los estiércoles que van fuera, que son esa parte. O sea, los estiércoles no son ni producto fertilizante comercial ni residuo, entonces eso tiene otra gestión aparte. O sea que sí queremos ir en la línea del reglamento, pero no vamos a armonizar la normativa. Pues sí, eso sería quitar el Real Decreto, realmente. De acuerdo, pues seguramente lo habíamos entendido de manera diferente, o esta aproximación, no pasa nada. Esta aproximación sí que pone diferencias, ¿no?, entre la normativa europea, todo que se alinea con las directrices de este nuevo reglamento.
A nivel europeo, ayer nos explicó un ponente de la Plataforma Europea del Fósforo que se está trabajando en un grupo de expertos para definir los productos biofertilizantes. Estos productos, ¿no?, basados en un origen biológico. ¿Estáis aproximándoos vosotros también en esta tendencia? Yo creo que más bien fuimos pioneros. O sea, ¿Sí? en Europa no había abonos orgánicos, ni bioestimulantes, ni productos a base de microorganismos. Y el Real Decreto lleva 1000 años con eso. Entonces, más que aproximarnos nosotros a ellos, estamos intentando que cojan ideas de las nuestras. Porque, por ejemplo, en el caso, también la definición de biofertilizantes hay que dejarla clara al principio, porque ¿qué es un biofertilizante? O sea, no, la única definición que yo he visto a nivel FAO, cuando hablan de biofertilizantes se refieren a los que llevan microorganismos vivos. Y pues otros productos a base de materia orgánica, pues depende de la norma, abonos orgánicos, abonos, no sé, pero bueno, que por centrar el tiro, digamos, ¿no? En cuanto a microorganismos, yo creo que tenemos una normativa mucho más permisiva o más flexible que la europea. La europea deja 4 grupos de microorganismos, o sea, 3 especies y no, 3 géneros y un grupo de las micorrizas, pero todo lo demás está fuera. En España permitimos todo, bueno, todo no, o sea, los patógenos intentamos que no entren, pero por eso se hizo el registro obligatorio, para que la empresa aporte una serie de documentación y puede tener pues los consorcios de microorganismos que considere, que haya probado que funcionan, y por eso van uno a uno, porque además se permite también otra cosa que las empresas tenían mucha preocupación, guardar la confidencialidad, porque así es verdad que en la etiqueta tiene que poner qué bacterias, o sea, qué bacterias o hongos o lo que sea, son, pero la especie, pero no llegas a nivel de cepa. El registro sí que lo tiene, toda la información, pero en la etiqueta se guarda una confidencialidad, algo de secreto, que sí que era una cosa que a las empresas les preocupaba. En cambio, a nivel europeo no va a ser así, y si se está estudiando para meter nuevas especies, y sí que hay un grupo de expertos, hay un grupo de trabajo que está buscando a ver qué nuevos microorganismos se pueden meter, pero van a ser públicos, las mezclas van a estar condicionadas, y la modificación, la inclusión de nuevos tipos va a ser muy, muy lenta. En cambio, yo creo que nosotros lo hemos hecho de una manera más ágil. Perfecto, son buenas noticias. Esperemos que así sea. Os lo iremos recordando, ¿eh? Viviana. Bueno, el registro, o sea, los microorganismos desde el 2017 llevan registrándose, o sea que hay cosas que mejorar porque se les pide un ensayo agronómico y a veces pues es complicado conseguir centrar bien qué se pide o qué, pero sí que vamos trabajando en eso. Muy bien, gracias, Viviana. Pues ahora, Gemma, sí, la siguiente pregunta será para ti. Para promover la bioeconomía y la circularidad de los nutrientes, tal y como he comentado en mi introducción, ¿no?, esta necesidad que tenemos todos, ¿crees que podríamos llegar a clasificar a los diferentes lodos de depuradora según su composición y no según su origen, para poder facilitar su uso como subproducto o materia para producir fertilizantes? ¿Crees que sería posible llegar a este horizonte? La Unión Europea también está haciendo un trabajo aquí. Pues como comentaba antes, la normativa de residuos sí que establece la posibilidad de que un residuo deje de tener la consideración de residuo y sea considerado un producto. Pero también establece que para que algo deje de ser considerado residuo y pueda ser considerado un producto, hay que establecer requisitos a los materiales de entrada, que ahí entraría pues la clasificación de decir qué tipos de residuos sí y qué tipos de residuos no. También hay que establecer requisitos al tratamiento y requisitos de calidad del producto obtenido. Entonces no valdría solo con una clasificación de distintos tipos de material de entrada, siempre hay que establecer ambos requisitos, a los materiales de entrada y a los materiales de salida. ¿Y por qué entiendo yo que obliga la normativa de residuos a tantos requisitos, no solo en la calidad del producto final, sino también a los materiales de entrada?
Pues porque existe una gran variabilidad de residuos, de materiales de entrada, y establecer unos requisitos de calidad para algo muy amplio es muy complicado. Entonces se suelen ir estudiando por tipos de materiales para obligar a analizar unos determinados contaminantes en función del material de entrada. Por eso se va estudiando distintos tipos de residuo, pues los residuos de la industria, de la que sea, una industria muy concreta, para ver qué contaminantes se suelen presentar en ese tipo de residuos, y a esos contaminantes que sí que se suelen presentar en ese tipo de residuos, pues poner límites. Con lo cual, siempre la normativa de residuos nos está obligando a establecer requisitos en las distintas fases. Vale, estos requisitos que comentas se pueden impulsar desde las comunidades autónomas para determinados tipos de lodos de depuradora. Por ejemplo, los mataderos de porcino, que nada más sacrifican a animales porcinos. Siempre más o menos es lo mismo, diría yo. ¿Podríamos llegar a tener una categoría para estos tipos de lodos que después podríamos revalorizar y darle un uso? Por ejemplo, no sé, podemos hacer las comunidades autónomas, tenemos que esperar a que el Ministerio haga una reglamentación o desarrollo. Si estamos hablando del fin de la condición de residuo, existen dos opciones. Bueno, a ver, lo que dice la normativa de residuos, la europea y la nacional, es que si a nivel europeo se saca un fin de condición de residuo, la norma dice que no se puede sacar algo contrario a nivel nacional. Es decir, si hubiera habido un fin de condición de residuo para el vidrio a nivel nacional, cuando se aprobó el fin de condición de residuo a nivel europeo, dejaría de tener validez el nacional. Eso es lo que nos dice la normativa de residuos. Pero también prevé que si a nivel europeo no se ha establecido un determinado fin de condición de residuos, sí que se puede aprobar un fin de condición de residuo nacional. Y eso se ha trasladado en España también a las comunidades autónomas, de modo que si no existe un fin de condición de residuo europeo ni tampoco nacional, sí que una comunidad autónoma puede establecer un fin de condición de residuos a nivel autonómico. Vale, y llegáramos al caso de que podríamos conseguir este fin de residuo, se podría utilizar un lodo de una industria agroalimentaria de bien definido, caracterizado, ¿vale? Siempre que hagamos las analíticas, estamos en esos niveles para producir un fertilizante. Pues aquí me surge una duda a nivel técnico, y es: el Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes ha establecido unos fines de condición de residuo que dice claramente que conforme a la normativa de residuos se establece el fin de condición de residuos para el compost y el digerido, y ahí ha regulado los materiales de entrada. Entonces, algunos está claro que sí que se pueden utilizar para el fin de condición de residuos, y otros los ha excluido, y otros no quedan claros si están incluidos o excluidos. Entonces, los que están excluidos expresamente, yo tengo la duda de si a nivel nacional se podría establecer el fin de condición de residuo, porque creo que se puede interpretar como que se contrapone al fin de condición de residuos europeo, pero a lo mejor también se puede interpretar que no se ha llegado a regular, por lo que nos ha comentado hoy la primera ponente. De hecho, se está estudiando a nivel europeo determinados lodos de la industria agroalimentaria que Correcto. Hasta este momento yo tenía entendido que estaban excluidos totalmente y que no se iban a poder utilizar, pero según parece es que la Comisión Europea lo está analizando todavía. Yo creo que habría que asegurarse de, en estos casos que se han excluido del fin de condición de residuo europeo, podemos lanzar una consulta a la Comisión Europea, a la parte de residuos, porque es una duda que tenemos respecto a la normativa de residuos, para ver si cuando se ha excluido algún material del fin de condición de residuos europeo, si se podría determinar a nivel nacional, porque yo a priori diría que no, pero ahora tengo la duda. En otros flujos de residuos
lo tengo claro que ha pasado, o sea, no se puede sacar un fin de condición de residuos distinto a nivel nacional. Pero en este caso ahora parece que están estudiando los lodos de la industria agroalimentaria. Perfecto, pues me agradecería muchísimo que hicierais esta consulta, porque aquí tenemos una oportunidad. Ya por las mismas industrias o mataderos que de forma privada consideran necesario hacer ese tratamiento, esa digestión anaerobia, que además después permite una valorización del digerido para poder producir cualquier biofertilizantes, biocombustibles, lo que sea. En el caso ahora que nos ocupa, biofertilizantes. Es que yo entiendo que, por un lado, la Comisión Europea sí que ha estudiado más en profundidad los lodos de depuradoras urbanas. ¿Sí? El JRC, el Joint Research Center de Sevilla, estudió antes del Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes, sí que hizo un estudio más en profundidad de los materiales y de los requisitos que podían alcanzar el fin de la condición de residuos. Y claramente descartó a los lodos de depuradoras urbanas. Pueden tener mucha calidad o no, pero es que también son muy variables la calidad, y lo que se trata con el fin de condición de residuo es asegurar una calidad mínima. Cuanto más variable sea el residuo, más difícil es asegurar una calidad estándar de producto. Y descartó que los lodos de depuradora urbana pudieran llegar a alcanzar el fin de la condición de residuos a nivel europeo. Entiendo que en los lodos de la industria agroalimentaria es algo muy amplio. Hay muchos tipos de industrias agroalimentarias con distintas calidades, y me ha dado la impresión que a priori se han descartado para la CMC3 y la CMC5, pero a lo mejor con la idea de ir aprobando luego otras categorías que sí que incluyan esos determinados lodos de la industria agroalimentaria. Entiendo yo que lo van a analizar sector por sector, lodos muy concretos, y en algún caso puede ser, parece ser por lo que nos han dicho esta mañana, que sí que se puedan utilizar para productos fertilizantes europeos. Sería una muy buena noticia, la verdad. Si podéis hacer esta consulta, yo creo que sería muy interesante. De los lodos de la industria agroalimentaria. Sí, concretamente. Muchas gracias, Gemma. Nos pasaríamos al Francesc, ahora a hacer la siguiente pregunta al Francesc. Seguimos con el hecho de la fin de condición de residuo, de un material para determinar su valorización, o consideráis desde la Agencia de Residuos también que residuos que no alcancen esta fin de condición de residuo también podrían ser valorizados? Sí, ¿se sent? Sí. Sí. És un tema complex perquè és un tema de concepció legal, fonamentalment què és un residu i quan no és un residu, quan perd la condició de residu. No? Jo crec que potser m'agradaria fer una prèvia, en primer lloc parlant que en aquest marc de transició cap a l'economia circular on estem abocats, on és necessari avançar, a Europa el que té molt clar és que més enllà d'aplicar totes les polítiques de prevenció, etc., el reciclatge o ha de ser de qualitat o no serà, perquè si no som capaços de garantir un reciclatge de qualitat, allò que obtinguem no ho podrem reintroduir en el mercat, i això val per tot tipus de residu. No? Si ens referim en concret a residus orgànics, que tots ells, nosaltres des de fa molts anys, els veiem, encara que siguin residu o perdin la condició de residu, són recursos que contenen matèria orgànica, contenen nutrients, contenen microorganismes que són tan importants. Aquí hi ha un element addicional important, que és que això al final ha de retornar al sòl, i el sòl en si mateix és un recurs no renovable a protegir, molt important. Jo sempre explico amb els meus col·legues, amics, companys, allà on vaig, que el sòl és tan important que nosaltres depenem del sòl, perquè tot aquest reciclatge que estem fent de tots aquests residus orgànics, en el fons ho estem fent gràcies a que hi ha un medi, que és el sòl, que permet el tancament del cicle. No? I per tant que el sòl l'hem de protegir. Per tant, no és estrany que Europa vulgui que, per un costat, potenciar el reciclatge de qualitat, però per altra banda vulgui garantir que el sòl quedi protegit. I d'aquí a
evidentment, a rebaixar els nivells màxims de metalls pesants, que els teníem en general molt alts en alguns països, mica en mica es van reduint, que es van incorporant nous elements o de prohibició o de limitació, etc. I això anirà a més. Dit això, un residu que és sotmès a un procés per obtenir, no dic un producte, dic un material. Aquest material es pot sotmetre i pot complir o no condició fi de residus i per tant, si compleix condició fi de residus, automàticament deixa de ser un residu amb tot el que això suposa i per tant esdevé un producte. I en tot cas, com qualsevol producte, doncs teòricament s'ha d'utilitzar aplicant unes bones pràctiques agronòmiques si és que estem parlant d'un producte fertilitzant que ha de tornar al sol. Si esdevé un residu, no vol dir que aquest residu no pugui continuar anant al marc agrari. Hi ha vies, tenim la via R10, que és la via d'aplicació de residus orgànics en el sol per a la millora del medi ambient i per a la millora del sol. Per tant, és una via que és possible. Evidentment, les dues vies són diferents. La via R03, que permet un procés de reciclatge que al final és quan tu has de discriminar si el lloc compleix o no tots aquests requisits que s'han comentat per assegurar la condició fi de residus, doncs si allà no compleixes alguna cosa no deixarà de ser residu, continuarà sent un residu. I per tant, si és residu ja sabem tots que hi ha tot un seguit d'aspectes que estàs obligat a seguir, marc legal de gestió de residus. Pel que fa al tema que portem parlant ahir i avui de la condició de fi de residus, del reglament de fertilitzants, de la llei estatal, jo crec que aquí hi ha hagut, és a dir, malgrat no dic per descomptat que ni a Europa, ni l'Estat, ni Catalunya, els legisladors sempre intenten legislar a fi de bé, però a vegades no l'encerten i en aquest cas crec que no s'ha encertat clarament. Europa, quan va posar a dins el mateix sac tots els fangs, la va cagar, perdoneu que sigui així de clar, perquè no és el mateix un fang de depuradora que un fang d'un escorxador, que un fang d'una indústria agroalimentària, ni per metalls pesants, ni per productes orgànics, ni per microplàstics, ni per microfibres. I estic d'acord amb el que han comentat les companyes que un fang de depuradora tampoc hi ha molta diversitat. Depèn de la depuradora si rep uns afluents que són bàsicament aigües grises d'una zona rural o allà hi arriben aigües de zones industrials que poden anar carregades d'altres coses. I per tant, que hi hagi hagut una cautela i una precaució i excloure els fangs de depuradora, jo ho puc entendre. Tot i que el que hauríem de fer, en paral·lel a això, és treballar perquè el que arriba a les depuradores tingui una qualitat, que puguem garantir, perquè en el fons allò és matèria orgànica, que està contaminada, si voleu, de coses que no hi haurien de ser. I per tant, hauríem de treballar aigües amunt, i això és molt més complex, ho estem treballant amb els companys de l'ACA en la nova planificació de gestió de fangs perquè algunes coses no hi arriben en menys quantitat. Però clar, posar tot al mateix sac crec que és un error perquè hi ha tot un conjunt important de fangs d'indústries agroalimentàries, venen moltíssims al cap, els escorxadors, que aquests segur que no tenen cap tipus de problemàtica i aquests han quedat exclosos. Clar, i això genera un problema per tots aquells gestors que estan fent gestió d'aquest residu. D'entrada vol dir que si ells volen continuar rebent, perquè aquests residus s'han de continuar gestionant i per tant els continuen rebent, però clar, ja no els poden cocompostar o codigerir o barrejar amb d'altres residus perquè aleshores el producte o el material que obtinguin d'allà ja estan generant un problema. Això obliga a tenir duplicitat de línies, a les traçabilitats per separat, és a dir, evidentment té un impacte important. I aquest és el primer error. El segon error, crec jo, que amb bona fe i crec que amb encert de dir, escolta'm, si Europa ja té aquest marc europeu, l'adaptem, clar, adapta això però també arrossega l'error aquest que Europa ha comès. I per tant, indirectament, el fet d'incorporar a la disposició addicional 22a de la llei de residus aquest tema, el que està provocant és que de retruc, cosa que no havia fet cap altre país, si no recordo malament, doncs porta o importa al marc normatiu estatal una obligació que sí que té un impacte i té unes conseqüències de tot tipus. D'entrada, volem fer bé les coses, ens estarà dificultant justament l'avenç cap a aquesta
a transició cap a la bioeconomia o l'economia circular, i després té uns impactes econòmics, etc. Per tant, jo crec que sí que estaria molt bé que uns o altres o tots plegats poguéssim fer veure a Europa aquesta necessitat de dissociar, discriminar el que són fangs de depuradora del que són la resta de fangs. D'aquesta manera entenc que com a mínim solventaríem gran part del problema. Correcto. Importantísimo hacer estas reflexiones, ¿no?, a Europa y entender que a veces no es el origen, sino que es la calidad del material el que se tiene que poner en la ecuación, ¿no?, contar, no el origen. El origen puede ser muy diverso, podemos tener muchas dificultades, pero si las tenemos identificadas y podemos discernir, abrimos una puerta a lo que parece que ahora se ha cerrado, ¿no?, de la valorización de determinados productos, de determinados residuos, sobre todo para el tema de producir biofertilizantes, porque son, bueno, es materia orgánica, nutrientes que podemos aprovechar. Perfecto. Y la última pregunta por mi parte, que casi ya no nos dará tiempo a hacer preguntas, porque creo que ha sido muy interesante poder seguir con el hilo de las conversaciones, es para Josep María, para Pep. Siempre comentamos que la directiva de nitratos en las zonas vulnerables establece este límite de 170 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿vale?, al orgánico, bueno, al estiércol. Y del inorgánico, pues se ponen unos límites en función de las normativas a veces estatales o de los cultivos, y sí que hay un límite, pero no incide, o sea, no se puede superar de origen orgánico. Volvemos otra vez al aprovechamiento de toda esta materia orgánica, y la iniciativa Renew, ¿no?, parece ser que abre un poquito, ¿no?, esta posibilidad de aplicar un nitrógeno que es de un origen orgánico, ¿no?, que ha sufrido un tratamiento, un proceso, y que al final tenemos unas características que lo asimilan a un mineral, ¿no?, a un nitrógeno de origen mineral. Son esos productos que hemos visto hoy, también se comentaron. Josep María, ¿tú crees que la iniciativa Renew que se está planteando ha quedado un poco corta, por decirlo, ¿no?, podría ser más ambiciosa, porque el estudio, ¿no?, que se planteó hace unos años abría la puerta a poder ser más ambiciosa? Sí, bueno, si me contesto en catalán, pero si hay alguna cosa, pues la traducimos. Sí, jo penso, de fet, des de la nostra unitat, des del departament, no, des de la part de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, que són els que estem presents aquí, pensem que s'ha quedat una mica curta i que arriba tard, de fet. O sigui, ja fa l'estudi del JRC és del 2020, ho ha remarcat la primera ponent d'avui, a la data, 2020. Recordo que fa 2 anys al Profem a Lleida hi havia ja la companya de la Viviana, la Marisa Ballesteros, ja vam parlar del tema, a veure si la Unió Europea es dona manya i regula això i ho implementa i ho trasllada a la directiva nitrats. I bé, hem hagut d'esperar 2 anys més a que això es concreti. Pensem que és una bona iniciativa, s'hauria d'haver fet abans, hauria de ser més ambiciosa, i de fet avui es tanca el termini per fer aportacions a la consulta pública. Nosaltres, com a Direcció General, hem fet aportacions a aquesta consulta, les vam fer abans d'ahir, vam fer públic, en el sentit de també demanar aclariments, o sigui, que quedi més clar a quins materials es refereix, i que aquests productes Renure no se'ls posin gaire requisits addicionals més respecte a les direccions, que ja es poden aplicar fent en 170 sense higienitzar i sense res, perquè es considera que són aptes, que per tant al Renure no li posis uns límits de patògens quan en direccions fresques no n'hi ha, per exemple. O, per exemple, que el límit de coure i zinc, si en posa el Renure perquè s'assemblen molt a un adob mineral, posa-li els mateixos límits que tenen els adobs minerals, no un límit més restrictiu, perquè dificultaràs l'ús i la proliferació dels Renure. En aquest sentit han anat les nostres aportacions. I un altre tema sobre el Renure que lliga amb tot el que ha anat sortint de codigestió, amb diferents qüestions, és que la iniciativa de la comissió, que
està ara sobre la taula es refereix només als fens, però clar, en molts casos els fens es barregen com a substrat amb altres materials, poden ser fangs o no fangs, altres coses que no estan tan vetades com els fangs. No? Per tant, si es barregen, es fa una codigestió, es fa i aquest digestat se'n treu un renure, no serà només de dejeccions, però que deixi clar la comissió en aquesta modificació directiva que també doncs això serà renuri i es podrà utilitzar per sobre del nivell de 170, val? Com un adob mineral, com un adob químic. Val? Això, en aquest sentit hem fet les aportacions, val? I de part hem fet algun suggeriment perquè més enllà, o si ara es modifica així, que més enllà es pugui anar fent algun altre pas, alguna altra modificació per anar millorant això. No? Al final es tracta d'afavorir i reaprofitar tots els nutrients que tenen els materials que ja tenim disponibles al territori, siguin dejeccions, siguin fangs, siguin altres residus orgánicos. ¿Vale? Correcto. O sea, lo que se trata al final es que si se hace un tratamiento, ¿no? Y creemos que hay ese comportamiento de ese nitrógeno después de ese tratamiento más parecido a un origen mineral, ¿no? Como se actuaría como un nitrógeno mineral o de síntesis, pues hacerlo, seamos valientes, ¿no? Pues si nos lo creemos, poder abrir un poco más toda la batería de materias orgánicas que podrían, después de ser tratadas, adquirir ese nitrógeno, transformarse en un nitrógeno renew, por decirlo de otra manera. Perfecto, pues yo creo que ahora ya hemos hecho toda esa batería de preguntas a los ponentes, que agradecemos muchísimo su participación, y abriríamos un turno de palabra al público para que podáis hacer todas las preguntas que consideréis. Bon dia, soc Montse García d'Enginyeria Costa y me voy a dirigir en castellano. Es una pregunta o comentario para Viviana y para Gemma. A ver, un poquitín parece que nos hemos olvidado bastante del anexo 4 del Real Decreto 506 del 2013, donde en todo el tema de exposición de códigos LER y por tanto residuos que hasta hace muy poco eran aptos para fabricar un fertilizante, tenemos descritos un montón de lodos, un lodo urbano, un lodo de matadero, un lodo de industria láctica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que y con ellos, de hecho hemos estado casi 20 años fabricando en plantas de compostaje productos fertilizantes de muchísima calidad. ¿Vale? Entonces, un poquitín ¿no creéis que se ha dado un paso importante atrás con esta normativa europea que la podríamos haber dejado como productos fertilizantes de movimiento en Europa para cumplir y dejar a nivel estatal la que ya teníamos? Entonces, ¿no creéis que hemos hecho un paso atrás importante y pensando sobre todo en la economía circular? Porque no lo tenemos que decir, lo tenemos que hacer, ¿vale? En sacarlos todos de golpe, prohibir, ¿no? sin más. Y no sé, a ver, yo llevo 28 años en el sector del compostaje y creo que hemos hecho grandes productos finales. Y no solo eso, en una planta de compostaje hablamos de calidad, hablábamos de criterios de control. Gemma, hablabas de criterio de aceptación, de criterio de seguimiento de un proceso, de control de calidad final. Eso se hace en una planta de compostaje. Se escoge qué se entra, cómo se elabora, hay unos parámetros de control y seguimiento para sacar un producto final estándar, controlado, analizado, si no, no lo podemos sacar en el mercado. Entonces, a mí me duele muchísimo todo esto, ¿no? Y por eso un poquitín quería poner la reflexión. No hemos hecho un paso atrás y sobre todo si lo que queríamos es ir a economía circular. Y luego lo otro, ¿no? Hemos generalizado en lodos cuando hay lodos de muchísima calidad para hacer fertilizantes. Estoy de acuerdo que los urbanos a lo mejor sí que tendríamos que poner limitaciones, pero así todo generalizado creo que no es lo más adecuado. Un poco dejo esta reflexión. Gracias. ¿Quieres contestar? ¿Veis? Es lo que comenté antes, o sea, que al final el Real Decreto no puede ir contra la ley. La ley dice cuando algo deja de ser residuo y es producto.
Y entonces el Real Decreto no puede decir, vale, tú me das un lodo, haces un producto que según el Real Decreto cumple unos niveles de materia orgánica, de nutrientes, de lo que toque, según el producto que sea, y eso se llama producto fertilizante. La ley dice que sigue siendo un residuo, entonces por eso hay que intentar compatibilizar el nuevo anexo 4 o como sea 2, 7, el que toque, con todos los materiales que sí podrían ser. Yo creo que cuando se puso el artículo 28.3 se intentó, al contrario, hacerlo bien, pero se quedó ahí, se quedaron muchas cosas fuera y no se vio. De hecho, nosotros, conjuntamente con la otra subdirección, de repente dijimos, oye, que es que se ha quedado fuera el compost de estiércol, de repente, así, y buscando ahí por todas las disposiciones. También es verdad que cuando se tramita, no es por quitarnos, bueno, a ver, culpa nuestra como técnicos de no haberlo visto, pero es verdad que el proceso legislativo pues se mete muchas cosas que uno no sabe de dónde salen, ni el criterio técnico, ni según va, o sea, desde el borrador que sale hasta que lo que finalmente se publica, pero bueno, también es culpa de no saber manejarlo. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros, o sea, que lo que se pueda, manteniendo, como decía Gemma, al final hay que tener pues eso, una seguridad tanto para el medio ambiente y que sea útil, y habiendo, como hay recursos suficientes, pues deberíamos poder lo más rápido posible pues eso, trabajar en ese anexo para que pues se puedan volver a registrar como productos, pero hay que conseguir compatibilizar. Al final una ley va por encima de un Real Decreto. Bueno, pero las normativas también se Sí, pueden sí, cambiar. sí, efectivamente. ¿No? Menos mal, porque si no estaríamos todavía sí, estamos todo el como día hace 40 años. cambiándolas. O sea que, Por pero lo se tanto, tarda. si hay una El voluntad, problema ¿no? Si se ha visto que igual a la hora de legislar, igual no ese era el objetivo, ¿no? O se puede definir mejor el objetivo, también se puede proponer cambios en la normativa. Claro. Más que intentar modificar la normativa para adaptarse a la ley, quizás la ley también, no sé, valorar, poderla cambiar si lo veis posible. Claro, esa es la cuestión. Es que según nosotros interpretamos, en general, en la normativa de residuos, en el momento en que se aprobó el fin de condición de residuos a nivel europeo para el compost y el digerido, nuestra interpretación era, y otros países también tengo conocimiento de que lo han interpretado así, no se puede tener un compost, fin de condición de residuo, elaborado a partir de residuos distinto al europeo. Esa era nuestra interpretación de la normativa. Igual ha pasado en otros países, porque yo he participado en reuniones con otros países que estaban en la misma situación que España, estaban permitiendo el uso de lodos de depuradoras urbanas para fabricar productos fertilizantes nacionales y ahora están en el proceso de cambio de la normativa nacional para dejar de permitir el uso de los lodos de depuradoras urbanas. También es verdad que cuando una normativa es nueva, es normal que surjan dudas de interpretación y bueno, pues estamos con toda la buena intención, pues preguntaremos a la Comisión Europea para corroborar si la interpretación que estamos haciendo es correcta o no y para ver cómo lo están interpretando otros países y será cuestión de que la Comisión Europea nos lo aclare. En cuanto a los lodos, la utilización de lodos, si son de buena calidad, si no son de buena calidad, según los datos que tenemos en el Registro Nacional de Lodos, menos de un 5% de los lodos urbanos que se están generando en España se están utilizando para producir productos fertilizantes, menos de un 5%. Con lo cual, el impacto en este tipo de lodos entiendo que no es significativo, porque no se estaban utilizando muchos lodos de depuradora urbana para fabricar productos fertilizantes. Un paso atrás, bueno, se puede ver como un paso atrás o un paso adelante en la protección del medio ambiente y de la salud humana. Todo depende de la calidad de los lodos. Si estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos obligando a los municipios a hacer recogida separada de biorresiduos y se está tratando de conseguir material orgánico de la mejor calidad posible, tampoco tiene mucho sentido permitir que se mezclen
cosas de distintas calidades, de modo que algo de muy buena calidad se empeore con otra cosa que es de mala calidad. Entonces, nuestro objetivo es tratar de asegurar y de avanzar hacia calidades mejores con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente y conseguir el máximo beneficio para la agricultura. Entonces, hay que aunar todos los objetivos y conseguir pues buscar un equilibrio. Circularidad, sí, pero con garantías de protección y con la intención de obtener materiales de calidad. Eso es en la línea en la que nosotros trabajamos. Gracias, Gemma. Al final hablamos de lo mismo, hablamos de calidad. Hablamos de calidad, que yo creo que es lo que tenemos que luchar, por tener ingredientes, subproductos, materia primera de buena calidad. Pero cerramos puertas a posibles buenas calidades por función del origen. Y entonces yo creo que aquí tendríamos que trabajar para intentar tener todos claro qué es lo que pretendemos. Proteger el medio ambiente, la salud de las personas, correcto. La circularidad también, economía circular, emisiones, transición energética. Todo esto tiene que ir en la misma sintonía. No podemos ir cerrando puertas porque nos quedaremos atrás. No conseguiremos los objetivos. Y creo que todos son loables, al menos todos los marca desde la misma Unión Europea nos marca estos objetivos. Por lo tanto, al final acabamos en calidad, hablando, dejo aquí porque parece no de origen. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Sí, Xavier Rubies, de Grupo Alimentari Càrnic. Un comentario por si ayuda en lo que estamos discutiendo y una pregunta luego. El comentario sería, respecto a lo que estamos hablando de lodos y al hilo del ejemplo que estamos poniendo de los mataderos de la industria cárnica, por ejemplo, un porcino, el comentario sería, hombre, ¿qué sentido tiene que una industria perfectamente regulada, con unos animales que entran perfectamente regulados y una actividad de sacrificio perfectamente regulada, los lodos que salen de esa industria que está aceptada por todos, esos lodos luego discutimos la calidad de esos lodos. Se puede entender la variabilidad de orígenes en una urbana, hasta cierto punto es comprensible. Es bastante más difícil de entender que algo que proviene de una industria regulada pasamos automáticamente a considerarlo sospechoso de 300.000 cosas. Creo que ahí quizá habría una reflexión, porque si no, pues tampoco sirve la carne que sale de esa industria, ¿verdad? Esa sería una. Y mi pregunta sería quizá más de ámbito general, porque vemos con preocupación y no acabamos de entender como sociedad cómo estamos gestionando. Por un lado queremos economía circular, estamos invirtiendo bastante dinero, de hecho como nunca, en innovación y en investigación para que esa economía circular sea posible. Por otro lado, la forma de legislar y la tendencia legislativa es muy en la línea de acotar muy bien cuáles son los tratamientos y los procesos para poder llegar a un fertilizante. Es un poco incongruente. Quizá sería mejor poner el peso y el foco, porque estamos evidentemente todos en línea en que tiene que ser producto de calidad, eso no lo discute nadie, pero quizá si ponemos el foco legislativo de control en el producto final y sacamos el foco del proceso de cómo llegamos a eso, es decir, si ponemos el foco en cómo es y qué calidad tiene el producto final y sacamos foco en el proceso, vamos a poder ir incorporando los resultados de la innovación para que esa economía circular sea posible. Si no, nos estamos encontrando que lo que por un lado estamos invirtiendo y queriendo en economía circular, por otro lado lo estamos bloqueando porque la ley es muy estricta en cómo se llega en el proceso de cada producto. No sé si me estoy explicando, pero creo que es algo que habría que reflexionar.
reflexiones. Sí, buen día. Bueno, yo soy Jordi Armengol, yo soy agricultor y ganadero y la verdad es que me sorprende un poco no sé, la doble moral cuando hablamos de gestión de residuos, ¿no? Y lo mezclamos después con biofertilizantes. O sea, me sorprende ver que la aplicación en fresco de lodos de depuradora se regula en una orden que se publicó en 1990. En ese tiempo yo no me afeitaba aún. Y ver que todo lo que todo el proceso de fertilización, ¿no? Y las normativas que nos aplican a agricultores y ganaderos para la gestión de esto cada vez pues, es más restrictiva y nos aplican más limitaciones al uso, ¿no? No entiendo cómo hoy se puede continuar aplicando lodos de depuradora frescos en una superficie para cultivar cualquier cultivo y del mismo modo nos cuestionamos si después de un proceso de compostaje o de biometanización esto serviría para fertilizar. O sea, yo creo que el problema que tenemos aquí es de doble moral, ¿no? De por un lado no seremos capaces, ¿no? de limitar el uso, ¿no? de estos lodos directos al campo. En cambio sí que seremos capaces de limitarlo cuando se trata de una actividad que al final es una actividad económica de la cual seguro que después de este proceso mejoramos el contenido y mejoramos la composición, ¿no? del fertilizante. Yo creo que es una cosa que tendríamos que afrontar ya de una vez, ¿no? Que es la doble moral de cuando hablamos de un producto, cuando viene de un flujo, de que cuando viene de un otro, ¿no? Con el que estaría bien sobre el principio de que quien contamina pague, que los habitantes, ¿no? que nuestros que las aguas que hacen que llegan a la depuradora se gestionasen de la manera, ¿no? Con la misma eficiencia y con la misma rigurosidad que se nos obliga a los ganaderos a gestionar nuestras deyecciones, ¿no? ¿Queréis comentar algo al respecto? ¿No se oye? Sí, ahora sí. En cuanto a los lodos de depuradora, no se pueden aplicar frescos tal cual se retiran del agua residual al suelo, tienen que haber sido estabilizados e higienizados. Se aplican bajo la normativa de residuos los que no se han incluido dentro de un producto fertilizante. Hasta ahora se permitía su uso como producto fertilizante, ahora ya desde la ley de residuos pues ya no. Se tienen que aplicar al suelo por un gestor autorizado de residuos. Tienen un control y un seguimiento y están sujetos a una inspección de las autoridades ambientales. Y además, con el nuevo Real Decreto de Nutrición Sostenible de los Suelos Agrarios, los requisitos de calidad y de aplicación al suelo se han visto modificados y ahora son también más exigentes. Límites de metales pesados, límites para la estabilidad, higienización, etcétera. Con lo cual solamente pues, aclarar que no se aplican libremente al suelo, sino por gestores autorizados de residuos, con lo cual están sujetos a posibles inspecciones y sanciones de acuerdo a la normativa de residuos. Y que los límites también se han ido adaptando y ahora son más exigentes que en el año 1990. No, en Cataluña los lodos de depuradora urbana se están aplicando directamente en el suelo, pero gran parte va a compostaje, incluso siendo tratados en origen o digeridos. También a veces van a compostaje porque hay una estacionalidad en los cultivos. Mi pregunta era, o mi reflexión y pregunta era que el reglamento europeo era para etiquetar fertilizantes bajo la etiqueta de Unión Europea,
Por tanto, se podría entender que la fin de condición de residuos del digestato o del compost que estamos hablando era en el marco de este etiquetaje para la Unión Europea. Entonces ha sido el legislador español que ha querido coger los mismos criterios para el etiquetaje de la Unión, para el etiquetaje con abono UE, ¿no? Cosa que nosotros no tenemos conocimiento que algún otro país en Europa, porque tenemos relación, lo haya hasta ahora adoptado. ¿Vale? Y después, para hacer la ley de residuos, me imagino, al menos nosotros cuando sacamos normas, que se han hecho estudios técnicos, estudios de mercado del compost, estudios económicos del impacto, ¿eso es así? ¿Y si son públicos? Y después también quería preguntar, por vía del reconocimiento mutuo, ¿nos pueden entrar compost de lodos de otros países aquí? Eso quizás Viviana lo puede explicar. O sea, estaríamos aceptando, podrían entrar compost de lodos cuando aquí no se pueden hacer. Y muchas gracias. Y por tanto entiendo que a nivel podríamos cambiar la ley de residuos. También, bueno, no hace falta cambiar el reglamento, que también nos gustaría, ¿no? Pero cambiar seguramente la ley de residuos es más rápido que la inercia de cambiar un reglamento a nivel europeo, si se ve necesidad, ¿no? Gracias. Apunté, así que no sé, voy a empezar por la última. Reconocimiento mutuo ya, pues sí. A ver, yo creo que se puede poner trabas si nos enteramos, o sea, si hay una comunidad autónoma que toma muestra o que ve que entra un compost de un lodo, se podría restringir su comercialización o limitar su comercialización en España si se puede alegar que hay un riesgo para el medio ambiente o para la salud únicamente. Si realmente, claro, en el otro país han dicho, pues se puede hacer, porque, bueno, y porque aquí lo estábamos haciendo o lo seguimos haciendo porque los productos que están inscritos siguen pudiéndolo hacer, no vamos a poder pararlo por esa vía. El hecho de haberlo metido en la ley, ya digo que fue con la intención de decir, mira, esto ya está, pues estos están salvados. O sea, el compost que tenga las condiciones de un abono UE puede ir por la legislación nacional, si cumple los requisitos, que los cumplirá seguramente, y ya se libra de ese residuo. O sea, esos digamos que estarían salvados. Y esa era la intención. Eso es lo que comentaba Gemma, que hay dos interpretaciones. Una, como los fertilizantes es un campo distinto a muchos otros, o sea, en fertilizantes hay una normativa no armonizada obligatoriamente, cosa que no hay en otros sectores. Entonces, si en fertilizantes permiten que haya unos abonos CE y unos abonos nacionales, a lo mejor lo del fin de condición de residuo, cuando ya hay un compost fin de condición de residuo UE, puede haber un compost fin de condición de residuo español. Que eso es lo que hay que preguntarle a la comisión. Nosotros le hemos preguntado por nuestra parte a la Dirección General que lleva fertilizantes y nos han contestado poniendo en copia a los de Medio Ambiente, que son los competentes para decir la respuesta. Y no hemos tenido la respuesta. Estamos pendientes de que se vuelva a insistir para que desde Medio Ambiente den la respuesta, porque tenemos distintas interpretaciones de una vez que hay un fin de condición de residuo compost. Unión Europea, igual que no se puede hacer un fin de condición de residuo del vidrio distinto del que hay europeo, que para fertilizantes se puede hacer otro. Entonces, se puede entender que sí, porque igual que hay fertilizantes nacionales y fertilizantes, pero queremos esa corroboración por parte de la comisión. Y después de eso, pues sí, estamos viendo que evidentemente hay, bueno, si es que o sea, que ha salido aquí, que hay orígenes y mucho volumen y mucho nutriente y mucha materia orgánica que es necesaria valorizar y que es útil. Entonces, bueno, pues… Los recursos no son finitos, no infinitos, no, por lo tanto… Y aparte, bueno, hay que reutilizar todo lo que podamos. Lógico. Sí, solo añadir que en la ley de residuos se incluyó este artículo específico del fin de la condición de residuo porque
es la interpretación de la normativa de residuos. La interpretación de la normativa de residuos es que si hay un fin de condición de residuos europeo, no puede haber otro para lo mismo a nivel nacional. Prevalece el europeo y desaparece el nacional. Por eso se asumió el fin de condición de residuos del compost y del digerido a nivel europeo. Visto que ahora están surgiendo dudas, pues vamos a corroborarlo, porque claro, tenemos que conectar una normativa y la otra normativa. Aunque nosotros teníamos claro que en residuos no se puede sacar un fin de condición de residuos nacional distinto a un fin de condición de residuos europeo, y teniendo en cuenta que en la normativa europea, en el reglamento de productos fertilizantes, se deja claro que ese compost y digerido deja de ser residuo conforme a la directiva marco de residuos, para nosotros es un fin de condición de residuos europeo, porque hace referencia a la normativa de residuos europea. Y no se incluyó con afán de ser más restrictivo a nivel nacional, sino porque cuando se hizo la ley se pensó, se interpretó que era la única opción. ¿Hay distintas interpretaciones? Pues como en todo, multitud de interpretaciones. De hecho, nosotros muchas veces hacemos consultas a las comunidades autónomas sobre un determinado artículo de la ley y nos encontramos en que la variación de respuestas cada comunidad autónoma lo está interpretando de una manera distinta. Pues bueno, de lo que se trata es de llegar a un consenso con la Comisión Europea, de no saltarnos la normativa de residuos, regular conforme a la normativa de residuos y conforme a la normativa de fertilizantes. Es tan claro como eso. En todas las normas, cuando se aprueban y se ponen de aplicación, surgen dudas, surgen casos específicos, casos puntuales, y se trata de ir avanzando hacia entenderla lo mejor posible y aplicarla de la mejor manera posible. Y esta normativa es nueva, tanto la normativa de residuos como la normativa de productos fertilizantes, y trataremos de aclarar esta situación. Muchas gracias, Gemma. Última pregunta. Soy Ramón Huguet, de la empresa Hydracoulsen, que nos dedicamos al diseño y construcción de plantas de biogás. Y la pregunta es muy concreta. Para la fracción sólida de un digestato, ¿a qué organismo nos tenemos que dirigir para obtener la clasificación de condición de final de residuo y su clasificación como enmienda orgánica CMC5? ¿Y qué pasos tenemos que seguir? Para Viviana. Viviana, lo ideal sería que hubiéramos contestado entre las dos. Aporto lo que yo pueda. Desde la normativa de residuos sí que está claro, desde que se aprobó la ley, pues si el digestato cumple con los requisitos del reglamento europeo en cuanto a materiales de entrada al digestor, requisitos del tratamiento y calidad del digerido obtenido, puede dejar de ser considerado residuo. El siguiente paso a nivel nacional, el siguiente paso para comercializarlo como un producto fertilizante, habría, entiendo yo, dos opciones: o que se acoja, quiera ser un fertilizante europeo con marcado UE, o que solamente quiera ser un fertilizante nacional. Si quiere ser un fertilizante nacional, pues hay que seguir el proceso habitual de inscripción en el registro de productos fertilizantes nacional. Hay que enviar determinada documentación y solicitar la inscripción en el registro de productos fertilizantes nacional para poder ser comercializado. La otra opción sería el marcado UE, que es cumplir con lo que establece el Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes. Y se puede elegir una opción, la otra o las dos. Puede ser un producto fertilizante europeo, nacional, o las dos cosas. Pero no sé si he aclarado tu pregunta, porque en cuanto a residuos está claro cuándo puede dejar de ser considerado residuo y cuándo no, porque es lo que dice la ley. Ya comercializa, y el siguiente paso, que es cómo comercializarlo como un producto fertilizante,
pues es o bien conforme a la normativa europea para que sea un producto fertilizante con marcado UE o conforme a la normativa nacional para ser un producto fertilizante nacional. Muy bien, pues ya daríamos por finalizada esta tabla de retos en relación a los biofertilizantes. Agradecer muchísimo vuestra participación en esta mesa redonda y las consultas y todas las respuestas dadas. Creo que han intentado poner sobre la mesa todas las dificultades que nos encontramos y hemos intentado buscar, ¿no?, este consenso, y todo aquello que es una incógnita o que nos genera unas dudas se intentarán consultar a la Comisión Europea para tener más claro si al final hace falta o no cambiar esta ley o interpretarla de manera diferente a cómo se está aplicando. Muchísimas gracias a todos y seguimos con la jornada. Gracias.